Vi nombres que reconocí: Nueva York, Moscú, Pekín, Londres, Tyrone. Ciudades que antes latían con vida ahora se reducían a nada más que ecos, borradas en un instante. Pero la destrucción no se detuvo allí. En las ruinas de un edificio desmoronado, vi a una familia acurrucada, apretada contra la pared en descomposición. No se movían. Sus rostros estaban congelados en una quietud sin vida, su piel tenía una palidez fantasmal. Entonces me di cuenta de que no respiraban. No muy lejos de ellos, una mujer estaba sentada encorvada, con los brazos agarrando algo con fuerza contra su pecho. Al principio, pensé que era un bebé, pero nunca me atreví a mirar más de cerca. Podrían haber sido trapos, o raciones, o una Biblia, nunca lo sabré. No mucha gente ha presenciado las consecuencias de una bomba nuclear, pero yo sí. En ese momento surrealista, en esa visión, las calles por las que caminaba estaban sepultadas bajo capas de ceniza. Los edificios imponentes no eran más que esqueletos, sus estructuras, antaño orgullosas, estaban huecas y desoladas. Había coches abandonados esparcidos por las calles, con las ventanas destrozadas, el metal retorcido y destrozado por el calor inimaginable que ya no persistía. El cielo no era negro ni gris, sino de un amarillo parduzco enfermizo y antinatural, espeso por el humo y el polvo. En lugar de copos de nieve, caían cenizas del cielo, que se pegaban a mi piel como confeti muerto. Sentí que el mundo mismo había perecido y que yo era la última alma que quedaba para presenciar su tumba. Y entonces, lo sentí. Su presencia. Me di la vuelta y allí estaba, Jesús. No dijo ni una palabra, pero sus ojos, llenos de dolor y pesadumbre, me lo dijeron todo. Quería preguntarle qué había pasado, pedirle algo de comprensión, pero las palabras nunca llegaron. En cambio, extendió la mano, de repente, la escena a mi alrededor comenzó a cambiar. En un instante, ya no estaba de pie entre las ruinas. Estaba en una habitación llena de gente uniformada que alzaba la voz con una urgencia frenética. Gritaban y señalaban pantallas y mapas llenos de números que no podía comprender. La tensión en el aire era palpable, densa y sofocante. En una pantalla vi el lanzamiento de un cohete. No parecía un arma, era algo relacionado con la ciencia, con el descubrimiento. Pero la gente de la habitación no lo veía así. Estaban en pánico, malinterpretando lo que estaba sucediendo. Alguien gritó algo urgente y una llave giró en una consola. Un botón rojo empezó a parpadear y su advertencia resonó por toda la habitación. No sabía qué significaba nada de eso, pero podía sentir la gravedad del momento. Ese fue el momento en el que todo cambió, cuando el mundo tal como lo conocíamos empezó a desmoronarse. Antes de todo esto, yo era una chica normal. Era del tipo que podía perder fácilmente horas navegando por mi teléfono, absorta en TikTok sobre consejos para el cuidado de la piel y desafíos de baile sin sentido. Mis mayores preocupaciones eran cosas como aprobar un examen de química o encontrar el atuendo perfecto para la fiesta de cumpleaños de un amigo. Ya saben, las típicas preocupaciones de los adolescentes. Nunca le di mucha importancia al mundo que estaba fuera de mi pequeña y cómoda burbuja. Sabía de guerras y política, claro, pero me parecían distantes, muy lejanas, como temas confinados a los libros de texto de historia o a los reportajes de noticias que veían mis padres. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Estaba en la clase de gimnasia, dando vueltas en la pista, cuando sentí una sensación desconocida en lo profundo del pecho. No era dolor, exactamente, sino un peso, como si algo me estuviera presionando. Al momento siguiente, mi visión se volvió borrosa, mis piernas se doblaron debajo de mí y me desplomé en el suelo. Cuando recuperé la conciencia, ya no estaba en la pista. No estaba en ningún lugar que reconociera. Fue entonces cuando comenzó la visión. Al principio, pensé que estaba soñando. Sentí que mi mente se había cortocircuitado, como si estuviera atrapada en un extraño sueño febril. Pero todo parecía demasiado real, los olores acres,
los sonidos, el peso arenoso de la ceniza en el aire. No entendía lo que estaba viendo, pero en el fondo sabía que no era una simple pesadilla. Era como si me hubieran arrojado a una parte del mundo que nunca debí presenciar. Seguí a Jesús a través de los escombros de lo que alguna vez fue una ciudad próspera, sintiendo una abrumadora sensación de confusión. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué yo? No era una cristiana devota que pasaba horas estudiando las Escrituras. Claro, iba a la iglesia con mi familia los domingos, pero no era del tipo que reflexiona sobre la fe o los misterios del mundo todo el tiempo. Era solo una chica normal, y sin embargo, aquí estaba, recibiendo cosas que no podía ni siquiera empezar a entender. Mirando hacia atrás, tal vez por eso me eligió. Porque era una persona común y corriente. No estaba buscando una revelación divina, no estaba buscando una gran historia que contar. No tenía las palabras ni el marco para convertir esto en un sermón o un gran discurso. Era simplemente yo, confundida, asustada, pero obligada a seguir adelante. En ese momento, no tenía las respuestas, pero sabía que tenía que seguirlo. No importaba lo aterradoras que fueran las escenas ante mí, no importaba cómo se me oprimía el pecho y cómo mis rodillas amenazaban con ceder. Porque fuera lo que fuese lo que estaba presenciando, no era solo para mí, era más grande que eso. Era un mensaje para el mundo. Y no tenía otra opción que ser parte de él. Futuro. Entonces, la explosión nos alcanzó. La onda expansiva atravesó la ciudad, derribando a todos. El aire se desgarró con un rugido ensordecedor y el suelo tembló debajo de mí como si la tierra misma estuviera sufriendo. La gente gritaba, sus voces se tragaban por la explosión. La luz era abrumadora, cegaba todo a su paso. Cuando la luz se desvaneció, me encontré de nuevo en las ruinas. Las calles estaban vacías de nuevo, solo los restos carbonizados de los edificios se alzaban como lápidas. Todo estaba en silencio y el silencio era sofocante. El mundo se había borrado en un instante. Pero Jesús todavía estaba allí, de pie junto a mí, su presencia era una fuerza silenciosa en el caos. No dijo nada. No era necesario. Su dolor llenaba el espacio entre nosotros y podía sentir el peso de todo lo que había llevado a este momento. No fue solo la explosión, ni la pérdida de vidas, ni la destrucción de ciudades. Fue la desolación que se había acumulado a lo largo de generaciones, el odio, el miedo, el egoísmo que había llevado a este fin. En ese momento, comprendí. Esta no era solo una visión del fin del mundo. Era un reflejo de todo en lo que nos habíamos convertido. Un mundo que había construido sus cimientos sobre el orgullo, la desconfianza y la violencia, hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Y, sin embargo, en medio de todo, Jesús todavía estaba allí, de pie junto a mí, no con ira ni condenación, sino con un profundo y desgarrador dolor por lo que nos habíamos hecho a nosotros mismos. Lo miré, pero no me salieron las palabras. No había nada que pudiera decir. No estaba segura de si esta visión era una advertencia o un recordatorio de lo que podría suceder, pero mientras la ceniza caía a mi alrededor, supe que era una verdad que no podía ignorar. Habíamos llegado a un punto en el que estábamos al borde de destruirlo todo, y la elección siempre había estado en nuestras manos. Pero parecía que las manos de demasiadas personas ya habían alcanzado el botón rojo y no había vuelta atrás. Todo lo que podía hacer era permanecer allí, sintiendo el peso de la situación, y esperar que, de alguna manera, algo pudiera cambiar. Porque, si no, todos nos encaminaríamos hacia el mismo final. Mientras observaba a estas personas, su fortaleza silenciosa y su fe inquebrantable se hicieron más evidentes a cada momento que pasaba. No les preocupaba lo que no tenían, estaban concentrados en lo que tenían, su creencia en algo más grande, algo que trascendía los escombros del mundo que los rodeaba. Era un marcado contraste con la desesperación que había visto antes, donde la gente se aferraba a los restos de cosas materiales con la esperanza de poder salvarse de alguna manera. Estas personas, aunque despojadas de todo,
habían encontrado la paz al saber que la verdadera fuente de supervivencia no estaba en la riqueza ni en el poder, sino en la resiliencia del espíritu humano, sostenido por la fe. Habían aceptado la verdad de que el mundo podía desmoronarse, pero el amor de Dios nunca flaquearía. En ese momento, las palabras que Jesús me había dicho adquirieron un nuevo significado. La luz que brillaba en el horizonte no era solo un faro físico, era la luz de la fe que ardía en los corazones de quienes se negaban a permitir que el miedo o las dificultades les robaran la esperanza. Sentí un profundo sentimiento de gratitud que brotaba de mi interior al contemplar los rostros de aquellas personas. Habían aprendido a prosperar no a pesar de su sufrimiento, sino gracias a él. Sus vidas se habían convertido en un testimonio del poder de la fe para soportar incluso las circunstancias más desoladoras. Comprendí que esto también formaba parte de la visión. No se trataba solo de presenciar el fin de un mundo que había elegido su propia destrucción. Se trataba de comprender que, incluso ante la ruina total, hay un poder que lo trasciende todo. El camino hacia la luz ya no era un camino de mera supervivencia. Era un camino de redención, de renovación y de restauración. La luz en el horizonte no era solo un símbolo del fin, era un símbolo de un nuevo comienzo. Una oportunidad de reconstruir, no desde las cenizas de lo que se había perdido, sino desde el fundamento de la fe que había sostenido a los pocos que todavía se aferraban a la esperanza. Mientras caminábamos hacia esa luz, podía sentir que algo se agitaba dentro de mí, un sentido de propósito, una determinación que antes me faltaba. El viaje no había terminado. El mundo había caído, pero no había sido abandonado. Y mientras caminaba con Jesús hacia esa luz distante, supe que estaba caminando hacia algo mucho más importante que la mera supervivencia. Estaba caminando hacia la posibilidad de sanación, de reconciliación, de un mundo renacido en la fe. El viaje era largo y el camino por delante era incierto, pero con cada paso, sentía que el peso de la desesperación se aliviaba. Las personas que había visto antes, las que una vez habían sido consumidas por el miedo y la desesperación, habían encontrado su camino, no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Y en esa gracia, habían descubierto el verdadero significado de la vida. No se trataba de lo que el mundo podía ofrecer. Se trataba de lo que Dios ya había dado, su amor, su misericordia y su esperanza eterna. Y a medida que nos acercábamos a la luz, me di cuenta de que esto no era solo una visión. Era un recordatorio. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Un recordatorio de que la fe, una vez plantada, puede crecer en los lugares más inesperados. Y un recordatorio de que, por muy roto que esté el mundo, la luz de Dios siempre brillará y nos conducirá a casa. Mientras las imágenes del colapso del mundo seguían dando vueltas a mi alrededor, una ola de comprensión me invadió. La verdad era cruda, pero innegable, el mundo que habíamos construido, basado en el miedo, la división y la búsqueda del interés propio, se estaba desmoronando bajo su propio peso. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que se había perdido, todavía había esperanza. Esperanza que no se encontraba en las cosas que el mundo apreciaba, sino en la fe tranquila e inquebrantable de quienes habían confiado en algo mucho más allá de lo material. El contraste era sorprendente. Por un lado, veía las máquinas de guerra y política impulsadas por el poder, el egoísmo que había alimentado el progreso humano a costa de la decadencia espiritual. Por otro lado, estaban las personas en esa pequeña habitación, nada destacable según los estándares del mundo, que se aferraban a una verdad que lo trascendía todo. Entendían que la fuerza más poderosa del universo era el amor, no las armas, la paz, no el poder y fe, no miedo. La línea de fábrica de armas, las oficinas bulliciosas de los poderosos, los rostros de los líderes atrapados en sus propios planes, todo parecía tan insignificante ahora, un punto en el gran esquema de las cosas. Las decisiones que tomaron, impulsados por la codicia y el miedo, solo trajeron destrucción. Pero aquellos que eligieron el amor, la humildad y la fe, que tomaron decisiones basadas en la esperanza en lugar de la desesperación, descubrieron lo único que podía perdurar. A medida que la visión continuaba,
vi el desarrollo de la historia de la humanidad, no solo un momento único de colapso, sino una serie de decisiones, cada una basada en la anterior, que conducían a un punto de inflexión. No fue el resultado de un solo evento catastrófico, sino la culminación de innumerables pequeñas decisiones para priorizar los deseos egoístas sobre las necesidades de los demás, para acaparar en lugar de compartir, para construir muros en lugar de puentes. Y, sin embargo, en medio de todo eso, todavía había ese destello de luz. Esa chispa de fe que ardía intensamente en los corazones de quienes habían elegido confiar en Dios, creer en su amor y redención, incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse. La presencia de Jesús a mi lado era una constante seguridad, firme y constante. Sus palabras resonaban en mi mente: el mundo fracasará, pero mi amor nunca fracasará. La paz que había presenciado en la sala de los creyentes no era el resultado de circunstancias favorables o de la falta de dificultades, era el fruto de una confianza profunda e inquebrantable en Dios. Tenían paz porque tenían a Dios. El mensaje era claro. El mundo podía derrumbarse, las sociedades podían caer, pero mientras hubiera quienes se aferraran a la fe, que creyeran en el amor y la verdad, siempre habría esperanza. Ese era el poder de la redención, una invitación a elegir algo más elevado, algo eterno, incluso cuando el mundo que nos rodeaba parecía perdido. Entonces supe que esto no era solo una visión para observar, era un llamado a la acción. A vivir con un propósito, a tomar decisiones que reflejaran el amor de Dios, a invertir en la fe, la comunidad y la esperanza, sin importar cuán oscuro se volviera el mundo. Cuando la visión se desvaneció y me encontré de nuevo en presencia de Jesús, comprendí que este viaje había sido más que una advertencia, había sido un regalo. Un vistazo a lo que era realmente importante, un recordatorio de que la fe era la clave para sobrevivir, no solo al colapso del mundo, sino a las tormentas de nuestras vidas. Y mientras caminaba con Jesús, supe que el camino a seguir no sería fácil. Habría luchas, habría desafíos. Pero con fe, con amor, con la luz de Dios guiándonos, no había nada que pudiera derrotarnos de verdad. No podía quitarme el peso de esa comprensión. El colapso no había sido inevitable, había sido el resultado de decisiones que se habían acumulado con el tiempo. El miedo, el orgullo y el egoísmo, las mismas cosas que a menudo ignoramos o justificamos en nuestra vida diaria, en última instancia habían derribado todo. No era una idea distante y abstracta, estaba sucediendo ahora mismo, en cada momento, en cada decisión que tomábamos. Ahora entendía que el colapso no era solo un evento global, fue algo personal, algo que todos podríamos evitar si eligiéramos de otra manera. La advertencia de la visión no se refería solo a las cosas importantes, las bombas, las guerras, la destrucción. Se refería a las pequeñas decisiones diarias que tomamos, lo que elegimos valorar, a qué dedicamos nuestro tiempo y atención, en quién depositamos nuestra confianza. Fue una llamada de atención que me recordó que nuestras decisiones tienen poder. Poder para construir o derribar, para traer paz o sembrar división. Pensé en las personas que sufrieron las consecuencias, las que no tenían nada más que su fe. Habían sobrevivido al caos no por su riqueza o influencia, sino porque habían construido sus vidas sobre algo eterno. Habían confiado en Dios cuando todo lo demás les había fallado. Tenían esperanza, no por lo que tenían, sino por en quien creían. Esa era la clave. La esperanza. No era solo una palabra, era un salvavidas. Era la creencia de que, sin importar cuán oscuro se volviera el mundo, sin importar cuán desesperanzadas parecieran las cosas, siempre había algo por lo que valía la pena vivir. Siempre existía la posibilidad de redención, siempre existía la promesa del amor y la presencia de Dios, aun cuando todo lo demás se desmoronara. Mientras me sentaba en el silencio de mi habitación, tratando de darle sentido a todo, me di cuenta de la magnitud de lo que me estaban llamando a hacer. No podía volver a vivir como antes, concentrándome en las cosas fugaces que alguna vez parecían tan importantes. Había visto la verdad y ahora tenía que vivirla. Tenía que elegir la fe en lugar del miedo, el amor en lugar del interés propio y la esperanza en lugar de la desesperación.
Y no era solo para mí, era para todos. Empecé a hablar de la visión, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía que el mensaje era demasiado importante para guardármelo para mí. No se trataba de asustar a las personas ni de hacer que vieran las cosas como yo las veía, se trataba de ayudarlas a entender que había más en la vida de lo que el mundo nos decía. Que las decisiones que tomamos, sin importar cuán pequeñas sean, importan. Con el tiempo, las palabras que compartí encontraron su camino en los corazones de algunos, mientras que otros permanecieron indiferentes o despectivos. Pero sabía que, incluso si solo unos pocos escuchaban, incluso si solo un puñado decidía hacer un cambio, valdría la pena. Cada persona que eligió la esperanza, cada persona que eligió la fe, cada persona que eligió el amor, sería una onda en el océano del cambio que, un día, podría cambiar el rumbo. Pasé los meses siguientes reflexionando profundamente sobre lo que había visto, sobre las decisiones que había tomado y las decisiones que aún tenía el poder de tomar. La visión me había mostrado un futuro que no era inevitable, sino que estaba determinado por las decisiones de personas como yo. El futuro no estaba fuera de nuestras manos, todavía se estaba escribiendo. Y cuando comencé a hacer esos cambios, por pequeños que parecieran, me di cuenta de algo poderoso: al elegir la fe, al elegir la esperanza, ya era parte del cambio. Cada acto de bondad, cada momento de oración, cada decisión de priorizar el amor sobre el miedo, era un paso hacia el tipo de mundo que había visto en la visión, un mundo donde la esperanza no era solo una idea fugaz, sino el fundamento de todo. Ese era el mensaje que llevaba conmigo. No importaba cuán roto o oscuro pareciera el mundo, siempre había esperanza. Y mientras tuviéramos fe, podríamos construir algo que durara, algo que no pudiera ser sacudido por las tormentas de este mundo. Teníamos el poder de elegir, y con ese poder vino la oportunidad de dar forma al futuro. El peso de esa verdad se instala más profundamente cada día. La tentación de caer en las mismas trampas siempre está ahí, perseguir las cosas que son fugaces, que prometen seguridad pero nunca cumplen. Es fácil quedar atrapado en la búsqueda de riqueza, poder, comodidad o estatus. Pero la visión, lo que Jesús me mostró, ha grabado una nueva perspectiva en mi corazón. Es muy fácil olvidar lo que realmente importa, pero ya no puedo ignorar la verdad. No puedo dejar de ver lo que vi. Las personas que estaban en esa habitación iluminada con velas no tenían nada que el mundo consideraría importante, pero lo tenían todo. Tenían fe. Tenían esperanza. Tenían amor. Y en ese momento, cuando todo lo demás se estaba desmoronando, eso era suficiente. Tenían una paz que no dependía de las circunstancias, porque estaba arraigada en algo mucho más grande de lo que el mundo podía ofrecer. Y eso es lo que ha cambiado en mí. No se trata solo de sobrevivir a la tormenta. Se trata de encontrar algo sobre lo que apoyarse cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. Ese algo es Cristo. El mensaje de la visión no era solo una advertencia de lo que podría venir, era una invitación a elegir algo diferente ahora mismo. Vivir por lo que importa, poner nuestra confianza en algo que no se derrumbará cuando el mundo lo haga. La pregunta no es si enfrentaremos pruebas o dificultades, eso es un hecho. La pregunta es si tendremos el fundamento para permanecer firmes cuando todo se tambalee. Pienso en cuántas veces me he distraído, con qué facilidad he permitido que las cosas de este mundo me consumieran. Pero ahora, la visión sirve como un recordatorio constante de que este mundo no es mi hogar. Es un llamado a vivir de manera diferente, a amar de manera diferente, a enfocarnos en las cosas que tienen un significado eterno. Si queremos ver un cambio real, comienza con cambiar nuestros corazones, nuestras elecciones y nuestras prioridades. Gran parte del mundo está construido sobre el miedo, el orgullo y el egoísmo. Pero Jesús nos muestra otro camino, un camino de paz, de amor, de esperanza. Es un camino que parece diferente de la forma en que el mundo nos dice que vivamos. Y tal vez ese sea el punto. Si vamos a superar esto, necesitamos construir nuestras vidas sobre lo que es inquebrantable. No sobre cosas que se pueden destruir o robar, sino sobre la fe en Cristo.
Él es lo único que no nos defraudará. No sé qué nos depara el futuro ni cuánto tiempo tenemos. El mundo puede desmoronarse, las cosas pueden desmoronarse, pero una cosa sí sé, Cristo es lo único que nunca nos fallará. Por lo tanto, las decisiones que tomamos hoy, ahora mismo, lo son todo. Importan más que las cosas que creemos necesitar o desear. La forma en que elegimos vivir, la forma en que elegimos amar, la forma en que elegimos confiar, estas son las cosas que permanecerán, sin importar lo que suceda. Y rezo, con todo mi corazón, para que elijamos la fe en lugar del miedo, el amor en lugar del orgullo y la esperanza en lugar de la desesperación. Porque cuando todo lo demás falle, y lo hará, Jesús será el que permanezca.